Ser Deportivos, Región de Murcia, con Victorio de Aro y Rubén González. Aquí estamos, familia, todo el equipo de deportes de la cadena SER en la región de Murcia para traerles, contarles, analizarles y repasarles la última hora de nuestro deporte con un Carlos Alcaraz que ya está en la región de Murcia después de conseguir su séptima corona, su séptimo Grand Slam. Vamos a hablar del cierre del mercado de fichajes, el que tuvo anoche el Real Murcia, con Jon García quitándole la ficha a Anchón Jasso, con el Cartagena que trajo al extremo cedido Willy, se dejó un espacio libre para buscar un agente. Vamos a hablar en la tertulia, ya está la gente guapa, ya la están viendo ustedes, enseguida lo preparamos. Hablaremos también de lo que los rescoldos que nos ha dejado el mercado de fichajes a nivel nacional, y estaremos también pendientes, entre otras cosas, de la Copa de España, donde el Pozo y Jimmy Cartagena se evitan las caras hasta la semifinal, y del partido que tenemos esta noche en el Palacio, FIBA Euro Cup. Rubén González, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Sí, 8:30 de la tarde, Lukan Murcia que va a recibir al Sopot polaco, un duelo que de ganar el equipo universitario ya le pondría todo de cara para ser el primero de grupo en una racha que está siendo prácticamente inmaculada, Victorio. Perfecto, luego me lo cuentas hasta las 4 de la tarde, que aquí estamos emitiendo en la frecuencia modulada de la cadena SER en la región de Murcia, también en la onda media, por supuesto también en las plataformas, en la app de la SER, Apple Podcasts, iVoox y Spotify y canal de YouTube, Cadena SER Región de Murcia. Hoy saludo yo, que tú no tienes la cámara puesta, así que 3:21 hasta las 4. Venga, vamos al lío ya. Vamos a empezar hablando del Real Murcia porque termina el mercado de fichajes para el equipo pimentonero. Un Real Murcia que ha sido ambicioso en esta ventana y que considero que ha aumentado el nivel de su plantilla. Hacía falta un central de nivel y se trajo a Jon García y a Óscar Gil. Necesitaba un extremo con desborde y se trajo a Víctor Narro y a Joel Jorquera. Hacía falta un delantero diferente para complementar a Flaccus y se trajo a Juan Ortuño. Por poner un pero, me queda la duda del centrocampista que demanda el técnico Adrián Colunga. Viendo las alineaciones del técnico obetense, con Mollita que sigue sin estar en plenitud física, que no cuenta con Antonio David, que no termina de localizar el sitio donde se encuentre cómodo Joao Pedro Palmer, al final continúa con Isi Gómez y con Sekou. Falta por ver qué tal el brasileño Costa, que viene cedido desde el Botafogo, pero desde luego que es sorprendente ese fichaje. Y sorprendente, insisto, porque el Real Murcia intentó hasta el final, en el día de ayer, encontrar un centrocampista en ese mercado de fichajes. Lo intentó, pero no obtuvieron resultado. Sin embargo, creo que la nota que se le debe poner al Real Murcia con el mercado de fichajes en cuanto a las altas, en cuanto a las llegadas, es muy bueno. Insisto, es muy bueno. Ahora bien, que esto no quita que hay cosas que no se han hecho bien, desde mi punto de vista, como por ejemplo lo que ocurrió ayer, quitarle la ficha a Anchón Jasso el último día, alegando o declarando supuestamente que tiene una lesión de larga duración, cuando lleva 2 semanas lesionado. Se le podía haber comunicado anteriormente, no se le hizo, y cuando hasta hace días desde el club decían que le quedaban 2 semanas. Con no querer negociar eso mismo con Esteban Sabeljic, que tuvo que ceder su ficha hace unos meses, sabiendo que el 30 de junio no va a tener que salir, que no continúa, y no le dieron la opción de renovar el contrato. Enseñándole la puerta de salida a Alex Salgue en los últimos días de mercado. Y sobre todo, con la gran cantidad de jugadores con la que se queda ahora el club para trabajar de aquí hasta el mes de junio. Con 2 porteros, además de Saba, el del filial. Con 6 defensas centrales. 2 de ellos, recuerdo, que van a jugar o van a entrenar sabiendo que no van a tener posibilidad de disputar minutos. Cuando vengan los brasileños, van a ser 7 los centrocampistas. Van a ser también 6 jugadores de banda. Mateus, Bustos, Jorquera, Benito, Pedro León y Víctor Narro. Y arriba, Ortuño, Ekain y Flaccus. 28 futbolistas. Sin contar los que participen en el filial y del juvenil, que insisto, además, algunos, de forma evidente, van a tener una cara larga, porque se le renovó a finales del mes de diciembre a Héctor Pérez, a días de empezar el mercado, porque era el futuro del club. Y ahora se incorporan a 2 jugadores por delante de él. Porque Alberto González, que lleva 5 años en la casa, que termina contrato, venía siendo un fijo. Y ojo, a mí me parece bien, e incluso comparto que el Murcia
pudiera firmar a un central para aumentar el nivel de la zaga y para evitar los problemas físicos. Pero no entiendo que se decidan a última hora corriendo esos cambios, esos giros de guión, y tampoco entiendo que si se hagan 2 fichajes en esa posición, como se han hecho con Jon García y con Óscar Gil, se renueve 3 temporadas más al que a priori va a ser ahora el tercero o el cuarto central del equipo. Viendo el desembolso de la plantilla que se ha hecho, sobre todo en la parte de arriba, ¿este es un mensaje del club al entrenador para que a partir de ahora juegue con 2 delanteros? Porque llega Juan Ortuño con una ficha considerablemente alta, como la tiene Flaccus. Me da la impresión que el técnico betense, por lo visto hasta ahora, ponga ese sistema de jugar con 2 delanteros centros. Ya les digo, insisto, para mí hay un nivel muy bueno en la plantilla. Creo que es innegable que se da un salto cualitativo. Chapó por Pedro Asensio. Chapó por Felipe Moreno. Y si sale bien la apuesta por los brasileños Costa y Mateus, pues chapó también a Juliano Camargo. Pero para mí no hay que olvidar que las formas en un equipo que es centenario son muy importantes. ¿Y por qué digo esto? Porque los futbolistas son personas. Y porque las últimas 24 horas, evidentemente, esto no ha dejado de comentarse en el vestuario del Real Murcia. Sorpresa. Asombro. Con los cambios, con las idas y venidas, con los llamar al despacho para negociar, para renovar a una persona y quitarle la ficha. Sorpresa, insisto, en el vestuario del Real Murcia. Y esta tarde, primer entrenamiento del equipo donde van a ir llegando los fichajes. Y vamos a ir saludando a nuestros compañeros y amigos. Juanma Valero, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Oye, siendo breve, la quiero al primer toque, luego la comentamos. Nota del mercado y por qué. Pues si te soy sincero, en cuanto a cantidad, pues bueno, fantástico, tienes dinero, te lo puedes gastar. A mí no me gusta esos despilfarros, pero bueno, vale, ha sido a por todo. Para mí en cuanto a calidad solo hay, ahora mismo, yo solo veo una persona que te marca algo la diferencia, que es Víctor Narro. El resto, hasta el momento me parecen jugadores que elevan algo el nivel, pero no te son diferenciales, ni creo que vayan a marcarte la pauta para ascender. O sea, no. Una nota, De hecho, perdona, Juanma. no, yo pondría un 6 porque no me gusta esa política. Yo la veo una política un tanto errática. Vale. Así que no te puedo decir otra cosa. La comentamos enseguida. Pepe Payares, compañero, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Lo mismo te pido. Yo voy a ser un poco más benévolo, ¿no?, que el capitán Juanma. Yo le voy a poner un 8. Yo me parece que al entrenador se le van a dar muchísimas armas. Va a aumentar la competencia. A partir de ahí, yo creo que el nivel, porque no hemos tirado toda una primera vuelta esperando a ver si terminaba una serie de fichajes que llegaron este verano, a ver si por fin llegaban, si no, y se han quedado ahí. Luego ha habido el tema también, el tema de la defensa, de las lesiones de los defensas, de no haber fichado a estos jugadores. No sé qué el próximo partido, por ejemplo, qué alineación podíamos sacar o qué defensa íbamos a sacar. O sea, ha sido un poco por la urgencia, ha sido motivada, pero yo creo un 8. Un 8. Perfecto. Nos acompaña también Pedro Ortiz, compañero, periodista. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Victorio. Mira, yo le iba a poner un 8 igual que Pepe, le voy a bajar al 7,5 por no repetir, y yo lo baso en que el Real Murcia creo que tiene más piezas, tanto en calidad como en número, y no le pongo un poquito más porque esa desplanificación al final, esa falta del pivote, creo que le resta un poco. Perfecto. Pues ya nos metemos en harina, estáis todos abiertos, quiero que vayáis comentándolo. Hablaba Juanma de que por cantidad seguramente sí, pero te la pregunto directamente, Juanma, ya lo demás estáis abiertos y lo comentáis. ¿Da el salto cualitativo la plantilla con los fichajes? Yo, para mí, da el salto cualitativo con Víctor Narro, que te marca diferencia, y es verdad que es desequilibrante. Óscar Gil, los partidos que ha jugado bien, no te lo voy a engañar, pero no creo que a un nivel muy diferente de lo que pueda hacer Alberto. Para mí, Héctor Pérez es el mejor futbolista que tiene el Murcia en la plantilla. De cara, es que si tú preguntas ahora mismo a cualquier club, digamos de superior categoría, oye, ¿tú a quién ficharías o estarías dispuesto a pagar algún traspaso? Y todos te van a decir que Héctor Pérez. O sea, el resto no te lo van a decir por ninguno, absolutamente por ninguno. Entonces,
a mí que traer chavales de fuera ahora que le puedan tapar algo la proyección me parece un error absoluto y clamoroso. El Murcia, a pesar de las bajas en defensa que ha tenido, pues prácticamente sigue siendo uno de los equipos menos goleados de la categoría. Yo no veo que ahí esté el problema del Real Murcia. El problema del Real Murcia estaba en los extremos, que se ha intentado paliar con Víctor Narro sobre todo y con Jorquera, que aún falta por coger su mejor versión. Pero el problema del Real Murcia parte sobre todo y fundamentalmente de encontrar a gente creativa, primero como pivote y segundo como media punta, que no tiene. O sea, o de momento, perdona, o de momento no está apareciendo. Porque Juan Carlos Real dio una asistencia, Alex Sal dio una asistencia en Sanlúcar de Barrameda y el equipo ha prescindido de sus servicios. No sabemos si no tiene, pero desde luego que no está apareciendo. Lo que tampoco podemos hacer es engañarnos. O sea, después de 22 jornadas, lo que no ha aparecido puede aparecer. Yo no te digo que no. A Juan Carlos Real, a mí me gustaría ahora mismo, tal como está jugando el Murcia, que jugara algo más. Es el único jugador que yo lo veo último pase en el Real Murcia, que te puede dar un pase al hueco, que tiene calidad. O sea, no esperes eso de Caín, o en la mayoría de las acciones, no esperes eso de Pedro Benito. Y si Gómez es un chico que no se puede decir que haya estado mal, pero no supera líneas, no participa en el juego lo necesario, lo suficiente. Y Mollita, que a mí sí me parece un tío determinante que puede jugar y espero que marque la diferencia ahora, pero está por ver un poquito también. Perfecto. O sea, yo creo que el Murcia, donde realmente necesitaba algo, en el centro de campo. Perfecto. A ver, Pallarés y después a continuación Ortiz. No, completamente de acuerdo. Desde el primer momento ya, cuando se planificó, arrancó esta temporada, ya todos echábamos en falta ese centro del campo, ese futbolista que fuese un poco el centro de referencia, que marcase un poco el ritmo del partido. Ha ido haciendo probaturas, es cierto que algunos han ido descolgando, sobre todo por el tema de las lesiones, pero a esta altura no tenemos ninguno, o sea que no sabemos, el domingo puede jugar cualquiera, porque no hay ningún futbolista así determinado para esa demarcación. Pero en el centro del campo, todas las semanas, o las últimas 6 semanas, está jugando Isi Gómez y Secu. Sí, pero ninguno de los dos. Seco es un hombre, te quiero decir porque no hay otro, pero ninguno de ellos asume esa función. Porque el entrenador no cuenta, perdona que te haya acordado, con Antonio David. No considera conveniente que Palmer ocupe esa posición, no le parece bien que Juan Carlos Real juegue más atrás. Al final, ese es el debe, ¿no?, que ha tenido seguramente el Murcia en el mercado para ponerle un 10. Sí, estoy de acuerdo, pero Antonio David lo hemos visto y no es ese futbolista, ese pivote en el centro del campo, no es un futbolista de corte más bien, un poco como Seco, que tiene más que nada jugar por delante de la defensa, o sea que no tiene, ha ido jugando con Isi, que es un futbolista muy técnico, que sabe controlar bien el balón, que hace sus buenas reacciones, pero no es ese jugador que marque un poco la pauta, no hay ninguno en ese sentido. Y luego lo que sí quiero remarcar, y en fin, por ahí vengo yo soy hasta cierto punto optimista, es con el tema de que hemos reforzado bastante los extremos, las llegadas. Entonces hacía falta, porque Flaccus no es el delantero rematador. El rematador. Es un jugador. Flaccus tiene que hacerse en las jugadas. Ataca muy bien el espacio. Efectivamente, los goles que le ha marcado han sido jugadas suyas, pero estamos viendo que no hay ese rematador ahí entre el área, pues de cabeza no tenemos ese futbolista. Entonces yo creo que ahora, con la llegada de Juanto, de Ortuño, por lo menos ese futbolista, ese Ariete, un poco a la vieja usanza, buen rematador, y que le pongan esos balones que no se vayan perdiendo como hasta ahora. Pero entonces ahora ya no vas a poner de titular a Flaccus. Por eso te digo, hay un... Oye, a Flaccus se lo ha cargado de titular el entrenador. Ya lo sé. No me lo veía. No, pero sí, a lo que me refiero es que se va a cambiar el sistema, ¿qué va a pasar? Pues tendrán que ir alternando. ¿Tú qué opinas, Ortiz? Tendrán que ir alternando. Yo creo que mañana el Real Murcia tiene una buena prueba para precisamente lo que estás comentando. Tiene un amistoso mañana a las 11 frente a un equipo coreano, del cual también podremos hablar de la necesidad o no de ese amistoso, pero creo que puede ser buena señal para lo que tú avanzabas, de, oye, puede jugar Ortuño con Flaccus, oye, puede jugar Ortuño con Benito en punta o con Ekain en punta. Creo que yo comentaba para el club, para el club Pedro Benito es extremo diestro ya, ¿eh? Para la Comisión Deportiva del Murcia, Pedro Benito es extremo diestro. Y así está la planificación.
Sí, yo no dudo que sea así, pero bueno, lo que me venía a referir es que se le abren alternativas al Real Murcia. Yo por eso daba una nota positiva al mercado, porque ahora Adrián Colunga tiene posibilidades, tiene un perfil con Jorquera que, aunque de momento no haya dado lo que esperábamos, no tenía con anterioridad. Tiene la posibilidad, ahora que firma John García, de adelantar a Óscar Gil, que es algo que también hablaban desde la Comisión Deportiva. En fin, creo que se le abren muchos caminos, muchas formas nuevas, y también en ese centro del campo, pues oye, nos tendremos que encomendar a Mollita, que no dejó malas sensaciones en Teruel, pero vamos a ver qué tal rinde después de esa lesión. Vale, perfecto. Tengo muchísimos temas que preguntarles a todos sobre la exigencia, sobre el nivel, sobre si se echa de menos o no alguna pieza, pero lo vamos a hacer a la vuelta de la publicidad. Ya tenemos hasta el final. Venga, Ser Deportivos, 3:35. 3 de la tarde, 37 minutos. Estábamos hablando del mercado invernal que ha hecho el Real Murcia. Le ponía un 7,5 Pedro Ortiz, le ponía un 8 Pepe Pallares, le ponía un 6 Juanma Valero, y quería preguntarle por la situación de Héctor Pérez, que era la que también creo que ha destacado, y me apetece incidir en ella. En el caso de que ya esté, de aquí a un par de semanas, todo el mundo listo, ¿qué defensa central alinearía Juanma Valero, teniendo en cuenta que está Héctor Pérez, que está Alberto González, que está Óscar Gil y que está John García? ¿Y por qué? Pues yo alinearía el primero Héctor Pérez, pues porque ha demostrado que tiene más calidad que todo, que es muy fiable también en defensa, ha ido mejorando con el tiempo. Oye, cuesta, sobre todo cuando vienes de la cantera, el salto de categoría, el ritmo, pero ya ha demostrado que el chico tiene una fiabilidad tremenda y luego una capacidad para sacar el balón que en la condomina fundamental. O sea, es que no hay ningún central que juegue así. Y luego, pues es verdad que me generaría dudas entre Óscar Gil, que reconozco que el nivel que ha dado es bueno, se le nota que juega muy bien al fútbol también, pero me genera más dudas en cuanto al físico. Yo creo que el físico va un poco limitado. Para volver a decirte que pondría de centrales titulares a Alberto González y Héctor Pérez. Primero porque ya los conozco, son fiables, sé el rendimiento que han dado. Estaban, hasta el momento de lesionarse, yo te diría que la defensa del Murcia estaba en su mejor momento de la temporada, permitiendo muy poquito, encajando muy poco, jugando bien el balón desde atrás. También se nota a Jorge Mier, que ha estado ya un año francamente bueno. Y bueno, alternando a veces con David Vicente, lateral derecho, o Jorge Mier por la izquierda con Cristo Romero, que también hay que reconocer que ha subido su nivel, sobre todo hacia arriba, que es su punto fuerte, y atrás, oye, también está apretando un poquito. Yo, para mí, la defensa la veo titular indiscutible, Alberto y Héctor. Por eso me sorprende fichar dos tíos. En el caso de John García, oye, que no discuto la calidad de ninguno de los dos, pero con 34 años, y Óscar Gil, que creo que también 30. Está por la treintena, pues no le veo, sinceramente, bueno, a mí es que me gusta pensar a medio largo plazo, entonces no le veo recorrido. O sea, no le veo... Es que aunque dijeras de ascender, igual son dos centrales que no te van a valer el año que viene, porque si uno no ha jugado en el Albacete, bueno, los dos, pues es que es muy difícil que dos tíos que no juegan en el Albacete vayan a jugar en el Murcia. Castellón, claro, O sea, Albacete y Castellón. Yo me hago Albacete y Castellón, ese planteamiento. Entonces, a mí fichar a gente para 6 meses es que no me entra en la cabeza. O sea, no pienso que eso es una planificación errónea. O sea, es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, pues por eso mismo te lo digo. Para mí mis dos centrales titulares siguen siendo Héctor Pérez y Alberto González, porque me lo han demostrado, claro. Opiniones, ¿qué más? No sé si quieres hablar de otra posición. No, el tema vuelvo ha sido un poco la urgencia. Es decir, vamos a ver cuándo se recuperan y cómo se recuperan. Mientras tanto, ¿a quién ponemos? El domingo. ¿Cuándo se recupere? Bueno, Alberto, se supone que una semana. ¿Qué centrales podíamos poner? Totalmente. A nadie. A los que han venido. ¿Cómo van a llegar? No tenemos. Por eso te quiero decir que ha habido un poco la urgencia de este Real Murcia, que se ha encontrado de sopetón, pues con eso, con los centrales, que le ha entrado un gafe y uno por otro han ido cayendo. Entonces, pues yo creo que lo primero que tiene que asegurar es el equipo. Corres un riesgo, pero numéricamente tienes gente veterana que también hace falta de vez en cuando en este equipo que hemos visto que marca. Alberto González tiene 31 años, Sí, bueno, pero me refiero yo. Te estoy hablando de lo que ha venido ahora mismo. Sí. Que al equipo le vemos también que le falta carácter. Le falta, y a lo mejor algún veterano le puede poner esto. Dale, Juanma, dale. Pero No, y se me había olvidado. O sea, tú al fichar estos dos centrales, lo que sí que está lanzando un mensaje claro es que con Jorge, por ejemplo, no cuenta mucho. Vamos, yo lo entiendo así, ¿eh? Jorge, sí. Que es un chaval
quiero recordar que dio un pase, una asistencia que seguramente no lo ha dado ningún centrocampista al Real Murcia, que creo que le queda margen de mejora, sobre todo en el físico, pero que es un chico que tiene muy buenas condiciones también jugando el balón y buenos conceptos defensivos, más allá de que, como es normal y recién subido del filial, pueda cometer algún fallo en ocasiones. Pero no sé, yo creo que desde el club hay que mandar siempre mensajes, más bien todo lo contrario, o sea, apoyar a tope a la cantera, porque al final el Murcia, si te pones a repasar los últimos años, por la única gente que ha sacado dinero de verdad ha sido por gente de la casa. Sí. O sea... Eso es innegable. Perdona, Juanma, Pepe, ¿qué decías? Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que llega momentos que también cargas toda la responsabilidad en jugadores del Fil y del Imperial. No sé, o sea, porque para circunstancias, oye, pero tienen esa posibilidad. El entrenador ha demostrado que cuenta con ellos. Cuando estén todos en la misma rampa del lanzamiento, y será el propio aficionado el que, como vea el rendimiento del equipo, una vez que se abra el melón, pues reclamará, porque es lo que hace, aunque entre futbolista o que salga otro. Entonces, yo creo que a Columba ahora se le ha dado una serie de armas. Se ha cubierto muy bien, yo creo, la plantilla. Los que han venido es mejor que los que se han marchado, las bajas que han tenido que dar. Entonces, a partir de ahí, pues, ¿qué se marchó? Cadorini, se ha marchado... Ceca, que apenas ha jugado. Alessal, que sin jugar mucho ha demostrado ser un futbolista brillante. Sí, pero ¿cuántos minutos ha jugado? Pero ¿cuántas por lesión y cuántos porque el entrenador no ha confiado en él? Está lo de siempre, hay que esperar a ver si... No. Es como Mollita, vamos a esperar, estamos toda la temporada, a ver si... Pero mira, por eso mismo, sobre eso mismo hablaba Pedro Ortiz, le hizo la pregunta a Colunga la semana pasada por Salk y generó un poco de discordia. Pedro, lo cierto es que los últimos dos partidos que ha jugado Salk, 1 gol y 2 asistencias contra el Cádiz y contra el sanluqueño. Sí, a mí me gustó y además en ese primer partido del año contra el sanluqueño creo que Sal dejó muestra de lo que puede llegar a ser un jugador al que efectivamente le faltaba rodaje, le faltaba minutos, le faltaba coger ese ritmo de competición, pero las 3 últimas jornadas, y mira que yo le pregunté el por qué, lo ha dejado sin convocar. Más allá de eso, sigo un poco la línea de que creo que al Real Murcia, sobre todo en el centro del campo, le falta esa capacidad de creación, y por compartir también lo que estabais comentando, yo fíjate, para mí en estos momentos Óscar Gil está por delante de Alberto González, y explico por qué. Comparto que Óscar Gil a nivel físico quizás ahora mismo no está en un punto óptimo, pero recordemos que únicamente ha jugado 3 partidos. Una vez que coja ese ritmo de competición, yo creo que para mí, en cuanto a talento neto, Óscar Gil está para dar un salto, e incluso está para dar un salto también a nivel posicional y jugar en el centro del campo. Siendo yo muy de Alberto González, creo que ha salido en muchas fotos esta temporada. Sí que es cierto que justo cuando se lesiona es cuando mejor estaba, pero yo no tengo tan claro que la pareja de centrales vaya a seguir siendo Alberto González junto a Héctor Pérez, porque Óscar Gil está muy bien y vamos a ver qué tal John García. ¿Y esperáis algo más en esta segunda vuelta de Álvaro Bustos para acompañar a Narro en la otra banda? ¿Es Pedro Benito quien se va a terminar asentando en esa banda derecha? No sé, quiero escucharos. Por ejemplo, Juanma. Luego vas tú, ¿vale? Lo coges. Hombre, yo creo que Víctor Narro está por delante de Pedro Benito, si juega sobre todo a pierna cambiada. Creo que tiene más calidad, más visión de juego, más en general. O sea, no hay que olvidar que Pedro Benito al final se reconvierte a la banda derecha porque, oye, hay que quitarse el sombrero con lo luchador que es, o sea, la garra que le pone y la intensidad que le pone, y eso transmite mucho al equipo. Yo estoy seguro que al entrenador eso le encanta, pero hay que reconocer que luego tiene, para mí, carencias importantes a la hora de dar el último pase. O sea, Pedro Benito es un chico que tiene condiciones físicas para jugar prácticamente en primera división, pero lo que no puede ser es que cada vez que tiene un poquito de espacio conduzca el balón de 4 o 5 toques, acabe muchas veces incluso tropezándose con el defensa. O sea, hay determinados puestos en el campo en el que la lucha y la brega nunca está de más y siempre es importante, pero en el que no se valora eso fundamentalmente. O sea, a partir del centro de campo hacia adelante, pues la lucha está fantástica y hay que exigírsela prácticamente a todos, pero se exige más calidad y más eficacia, claro. La última, Pepe Pallarés, ¿debe de aspirar el Real Murcia a terminar la temporada siendo primero? ¿Hay que exigírselo? Hombre, esa es su aspiración lógica desde que comenzó la temporada y hay que exigírselo. Y más después del esfuerzo que ha hecho este Consejo de Administración para dotar a la plantilla de lo que yo considero que ha sido una mejoría considerable. Ahora el entrenador vamos a ver cómo maneja todos esos mimbres y el cesto que le sale. Muy bien. Dicho de otra forma, ¿estarías decepcionado con el Real Murcia si no es primero, Pedro Ortiz?
No, en absoluto. Y si me lo preguntas a principio de temporada te diría que sí, pero dado el punto en el que hemos llegado, cuando el Real Murcia ha llegado a estar colista en la situación que coge Colunga al equipo, creo que incluso hoy se lanza un mensaje demasiado optimista por parte de Jon García y de Juanjo Fernández, en el que se alienta, se manda ese mensaje de liderato cuando estamos a 12 puntos. Creo que el Real Murcia lo primero que tiene que hacer es mirarse su ombligo, es mirar partido a partido, sumar de 3 y, como decía Colunga, luego ya en las 5 o 6 últimas jornadas vamos a ver dónde estamos. Para mí sería una decepción no estar en playoff, pero no ser líder vale. no sería una decepción. Oído Cocina, para abrochar 20 segundos, Valero, ¿hay que conformarse con el playoff o todo lo que no sea ser primero no te parece bien en el Real Murcia? Viendo el mercado de fichajes y el desembolso. Pues mira, yo te voy a ser sincero, viendo las últimas 4 jornadas y viendo cómo están los de abajo también, lo apretado que está la tabla, yo firmaba el playoff ahora mismo. O sea, yo no lo veo nada claro, nada. O sea, el Murcia ojalá mejore y ojalá siga en la línea que había tenido los últimos dos meses, pero la realidad es que las últimas 4 jornadas los resultados son los que son y te han metido más cerca de abajo casi que de arriba. Ya. Entonces, bueno, hay que ser realistas, humildes, saber de dónde venimos y oye, saber que el playoff es un objetivo ahora mismo realista y a partir de ahí en el playoff voy a pelearlo. Pues que sea así. Lo vamos a hablar estas próximas semanas, que tenemos por delante una segunda vuelta apasionante. Juanma Valero, muchas gracias, un abrazo. Otro, hasta luego. Pepe Payares, mucho gusto, cuídate esa garganta. Encantado como siempre, gracias. Gracias. Pedro Ortiz, un saludo, gracias. Un abrazo, Victorio. Gracias, porque esta mañana ha sido presentado Jesús Blázquez, muy buenas. Jon García, cuéntanos. Sí, hola Victorio. En la presentación del zaguero vasco Jon García, que viene del Albacete Balompié, donde cerró ayer por la noche, en esas últimas horas del cierre de mercado, la llegada al cuadro pimentonero por lo que resta de temporada, con opción a firmar para la siguiente campaña con los granas. El zaguero, que ha estado escoltado por Juanjo Fernández, vicepresidente del club murciano, y que ha destacado su jerarquía y el ser un jugador contrastado en la categoría y que está un poquito en la línea de lo que se ha firmado en esta ventana invernal. Por cierto, el propio jugador ha señalado que la propuesta de Grana le ha parecido atractiva y ojo a lo que ha dicho de su nuevo club, el Real Murcia. No, hombre, al final creo que todo el mundo sabe cómo es el Real Murcia, ¿no? Al final, aún no estando muy lejos, pues creo que toda persona es conocedora de la afición, del club. Un Jon García, por cierto, que se va a reencontrar con Gianfranco Gazzaniga, con el que fue ex compañero en el Racing de Ferrol en la temporada 23-24, donde también jugaba Carlos Vicente, hermano del lateral derecho grana David Vicente. Perfecto, gracias Jesús. Si a nivel nacional en la Liga, las últimas horas dejaron ayer a los protagonistas ligados a la región de Murcia. El primero, hay que ver cómo ha crecido este chaval de Molina de Segura, Rodri Mendoza, que en sus primeros meses en Primera División ha llamado la atención de un grande, Pedro Fullana, Cadena SER. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Vittorio? Muy buenas. Sí, sin ninguna duda, un fichaje de última hora del Atlético de Madrid para reforzar el centro del campo ante la salida de Conor Gallagher. Es verdad que inicialmente en este mercado el conjunto rojiblanco pensaba en otros nombres de mayor experiencia en las grandes ligas, pero no fue factible por el precio que pedían sus respectivos clubes, y dentro de la lista de los jugadores que siguen o sigue el Atlético de Madrid de cara al futuro aparecía el de Rodrigo Mendoza y decidieron directamente activarlo para este mercado. 16 millones de euros fijos paga el Atlético de Madrid más algunas variables, firma 5 años y medio de contrato hasta 2031, es uno de los jugadores en los que hay depositada mucha fe por parte de la dirección deportiva del Atlético de Madrid, ya ha demostrado en el Elche y en las categorías inferiores de la selección española su nivel, y ahora veremos en esta gran oportunidad que le llega en un grande de la Liga Española, que tiene que luchar este año por la Champions, por la Liga y por la Copa del Rey, cuál es su rendimiento, pero uno de los 3 fichajes que ha realizado el Atlético de Madrid, y ya digo, un jugador que tenían marcado como uno de los futuribles para el conjunto rojiblanco. Gracias, compañero. Ya le hemos dicho adiós, pero le vamos a decir hola otra vez. Ábrele a Pepe Payares, que quiere opinar algo sobre Rodri Mendoza. Hay que dar la enhorabuena también al Ranero, que parte de ese tendrá un porcentaje de formación, porque el chico se formó en este equipo, de este traspaso, algo le va a corresponder también al Ranero. Por supuesto, enhorabuena. Y en segunda división, el otro nombre, insisto, es de segunda división, el Albacete Balompié de Alberto González dio un paso adelante para hacerse con los servicios de la revelación del Grupo 2 de la Primera Federación, el madrileño Alex Rubio, que destacó con el muleño en la tercera murciana, de ahí se marchó al Real Murcia, aunque tuvo un periplo breve, un paso fugaz hasta que firmó por el Antequera. Después de estar un año en el Antequera saliéndose,
traspaso al Villarreal B y en tan solo 6 meses, y siendo uno de los máximos goleadores del grupo, un equipo del fútbol profesional, el Albacete Balompié, taca, traspaso para llevarse al futbolista madrileño. Mucha suerte también, tanto a Rodri Mendoza, como a Alex Rubio, 2 futbolistas jóvenes y de mucho nivel. En el Cartagena, por otro lado, también tuvimos unas últimas horas apasionantes, Rubén. Sí, estamos hablando de que se desbloquearon los derechos federativos del FS. Estábamos muy pendientes en esa noticia en Radio Murcia y en radiocartagena.es. Y lo que sí que es cierto es que se hizo oficial, se hizo público que Chatiliez, que el Willy Chatiliez. Willy Chatiliez, claro, sí, Willy. Su apellido Chatiliez, pues recala en el FS, en el equipo albinegro, sub-23, extremo, muy buena pinta, cedido por el Huesca. Al final, esto es lo que tenía que tener el Cartagena, ¿no? Un poco más bajo la manga, algo rápido. Perfecto. En la cartera, la baja de Nacho Sánchez, sí. Y luego también a la espera todavía, porque puede tener una ficha libre, y la tiene de hecho el Cartagena, pero tiene que ser para contratar un futbolista en el paro, un atacante o en su defecto un central. Un agente libre, efectivamente. Gracias, sí. González. Y gracias, ahora sí, yo creo, ¿no, Pepe Pallarés? ¿Me puedo ir ya entonces? Lo que tú quieras. Si esta es tu casa, si aquí mandas tú. Pepe, ¿todo bien? Perfecto. Pepe, os habéis tirado los 35 minutos de tertulia por lo menos bebiendo agua. 3 de la tarde, 52 minutos. Venga, hasta las 4 aquí seguimos, que tenemos que hablar de más cosas. 3 de la tarde, 55, casi 56 minutos ya esta noche, baloncesto. 8:30, Palacio de los Deportes, UCAM Murcia, que en FIBA Eurocup se enfrenta al Sopot polaco con muchísimas rotaciones, dando descanso. Sito Alonso, sobre todo vamos a estar muy pendientes porque Keiko seguramente no sea de la partida y en esas rotaciones pueda entrar el ya recuperado Lía del U22. Decir varias cosas, viene muy motivado el Sopot del rival universitario después de ganar al Rostock en la última jornada que se disputó de Europa, gracias al nivel de Kasper Suror y también de Simón Zapala. Un estado de forma con muchísima irregularidad, pero a pesar de todo hay que tener mucho cuidado, con una racha reciente del Sopot de 2 victorias y 3 derrotas en los últimos 5 partidos. Y en FIBA Eurocup, que lleva un 1-3 ocupando ahora mismo actualmente la 4ª posición del grupo. Y el equipo universitario, por su parte, con todo boyante, con muchas alegrías en Liga Endesa, pero es que incluso perdiendo los 2 partidos que le quedan en este grupo, y que contra el Rostock la derrota sea por menos de 7 puntos, que vamos, sería algo bastante viable, también acabaría campeón de grupo. Por lo tanto, si hoy gana el Sopot, amarraría ese primer grupo, o sea, esa primera posición del grupo, de cara a los cuartos de final, que ya contamos aquí en la cadena SER, que lo tenía bastante amarrado y que lo tenía ya superadísimo y con billete directo. Eso por parte del baloncesto. Pero es que en fútbol sala, definidos ya los lados del cuadro, los emparejamientos de la Copa de España de fútbol sala del 19 al 22 de marzo, el Pozo Murcia, que jugará en la sede fija, al igual que el Jimby, va a ser en Granada, cuartos de final de este torneo contra Jaén Paraíso Interior, y escuchamos a David Álvarez hablar en caso de todo lo que rodea este torneo y las posibilidades del equipo. Bueno, antes hemos hecho una apuesta con los del equipo en el entrenamiento y cada uno ha dicho su respuesta. Yo pensaba que no se iba a tocar Jaén y mira, no, hablando en serio, Jaén es un rival que compite los 40 minutos. Creo que si algo lo define es que compite siempre. Siempre está metido ahí apretando, tanto en ataque como en defensa. Va a ser un partido muy complicado, sabemos también que tocar a quien tocara, pues sí va a serlo. Ha sido Jaén, preparemos el partido y un partido complicado, un partido con muchas dificultades. El Jimby Cartagena, que por su parte se va a citar en los cuartos en la misma ronda con Movistar Inter, y además se da la circunstancia, Victorio, de que si ambos ganan, tanto el Pozo Murcia como el Jimby Cartagena, sus respectivos partidos en cuartos, se cruzarían en las semis porque van en el mismo lado del cuadro. Háblame además de cosas difíciles, de aquella lesión, de aquellos calambres explicados por la ciencia de Carlos Alcaraz el otro día. Hoy hemos tenido el podcast del laboratorio de López Nicolás explicando por qué un sorbito de ácido podría frenar el dolor, estos calambres, sobre todo en segundos. Cuando sudamos, nosotros perdemos agua. También perdemos electrolitos, especialmente sodio, pero también potasio, cloro y en menor medida magnesio y calcio. Estos minerales son esenciales para la transmisión nerviosa y la contracción muscular. El sodio y el potasio, por ejemplo, participan en los impulsos eléctricos que permiten que el nervio active un músculo. Lo tienen en nuestra web, en radiomurcia.es. Una pasada, el profe López Nicolás. Le mandamos un abrazo, da mucho gusto escucharle todas las semanas. El laboratorio López Nicolás en Hoy por Hoy. Y esto fue porque en las semis del Open de Australia, Carlos Alcaraz estuvo a puntito de decir adiós al torneo, no por una lesión, sino precisamente por esos calambres musculares. Totalmente.
Pues damas y caballeros, muchas gracias como siempre por haber estado este martes. Ya saben que desde esta semana volvió la programación local en Cartagena y que nosotros estamos muy pendientes de la última hora del Real Murcia, del Fútbol Club Cartagena y de todos los equipos. Gracias, González. Un abrazo. Gracias, Jesús. Hasta luego, Gracias Victorio. a todos ustedes. Chao, chao, chao.